¿Alguna vez has sostenido algo tan ordinario, pero sentiste que pesaba como 1000 sueños rotos en tu mano? Así es exactamente como me sentí cuando el abogado de mi padre me entregó las llaves del viejo camión, toda mi herencia. Mientras tanto, Ethan, mi encantador y carismático cuñado, estaba cerca, heredando con orgullo el exitoso negocio y la vasta fortuna de nuestra familia. Al crecer, siempre fui el callado, eclipsado por Ethan. En las reuniones familiares, todos los ojos brillaban cuando Ethan compartía sus últimos éxitos, trofeos o ideas de negocios. Yo prefería los libros, la enseñanza y las conversaciones tranquilas. Mi padre a menudo negaba con la cabeza y suspiraba, sin entender nunca mi elección de la pasión por encima de las ganancias. Esperaba que siguiera su camino, y nuestras interminables discusiones crearon un silencio entre nosotros más espeso que la sangre. Cuando mi padre se enfermó, regresé a casa de inmediato, con la esperanza de que finalmente esto pudiera cerrar nuestra brecha. Durante meses lo cuidé en silencio, esperando que cada pequeño acto hablara más fuerte que nuestras decepciones pasadas. Sin embargo, la noche en que falleció, su último susurro de gracias fue ahogado por la risa fría de Ethan, que resonaba por el pasillo del hospital. En el funeral, Ethan sonrió, inclinándose lo suficientemente cerca como para que solo yo lo escuchara. No te preocupes, Jake. Ese camión oxidado te queda perfectamente. De todos modos, nunca has pertenecido a las grandes ligas. Sus palabras me dolieron profundamente, pero también despertaron algo dentro de mí. Darme cuenta de que había pasado años tratando de obtener la aprobación de aquellos incapaces de darla. Me subí al viejo camión, con el asiento desgastado, olor familiar pero extrañamente reconfortante. Cuando giré la llave, noté un destino desconocido configurado en el GPS, un lugar que nunca había visitado antes. Poco sabía que ese único viaje revelaría secretos que cambiarían mi vida para siempre. Mientras el motor del camión zumbaba debajo de mí, conduje por carreteras sinuosas bordeadas de pinos altos y susurrantes. El GPS me guió más lejos de la ciudad, lejos de la vida que siempre había conocido. Mis pensamientos regresaron a papá, sus expresiones severas, nuestras comidas silenciosas, las grandes expectativas que nunca había logrado cumplir. ¿Por qué había elegido este lugar para mí? La navegación finalmente me llevó a una cabaña aislada, enclavada entre densos bosques. Mi corazón latía con fuerza cuando me acerqué al humilde porche, sin saber qué esperar. Para mi sorpresa, la puerta se abrió, revelando a mi madre, su rostro gentil, lleno de alivio y algo más profundo: tristeza. ¿Mamá? Mi voz tembló de confusión. Ella dio un paso adelante, tomando suavemente mi mano. Jake, entra. Hay algo que necesitas ver. El interior de la cabaña era simple pero cálido, salpicado de objetos que se sentían íntimamente conectados con papá. Libros en estantes forrados de construcción, fotos familiares que nunca había visto, su sillón desgastado favorito colocado cuidadosamente junto a la ventana, como si a menudo se hubiera sentado allí perdido en sus pensamientos. Mi madre me entregó cuidadosamente un sobre grueso, desgastado por la edad. Él te dejó esto, susurró en voz baja. Al abrirlo, mis dedos rozaron hojas de papel, cartas viejas y extractos bancarios, documentos que revelaban la profundidad de la manipulación de Ethan a lo largo de los años. Mi corazón se hundió al ver los fríos hechos. Ethan no solo había agotado fondos en secreto, sino que deliberadamente había creado conflictos entre mi padre y yo. Y papá, a pesar de su decepción externa, había tratado en silencio de protegerme de todo. En la parte inferior encontré una carta escrita a mano, evidente la letra temblorosa familiar de papá. Mi pulso se aceleró al leer sus palabras. Jake, he cometido muchos errores, y uno de los más grandes fue dejar que el silencio se convirtiera en la distancia entre nosotros. Podrías pensar que desaprobaba tus elecciones, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de que elijas tu felicidad por encima de la obligación. No podía admitir lo orgullosa que estaba de verdad, de que tuvieras el coraje de vivir tu propia vida. Perdóname por esconderme detrás del orgullo en lugar de mostrarte amor abiertamente. Mis dedos temblaban mientras releía cada línea, las lágrimas nublaban mi visión. En ese momento, una vida de malentendidos cambió drásticamente y, de repente, todo cobró sentido. Jake, comenzó mi madre suavemente, atrayendo mi atención hacia atrás. Tu padre conocía a Ethan demasiado bien.
Sabía que la empresa podría caer en las manos equivocadas, así que protegió lo que más importaba, el verdadero legado de nuestra familia. Deslizó un sobre más pequeño hacia mí, y mi aliento se detuvo cuando lo abrí. Documentos que transfieren una riqueza significativa a un fideicomiso, suficiente para recuperar el control de la empresa, ocultos a salvo del alcance de Ethan. ¿Por qué papá no me lo acaba de decir? Pregunté en voz baja, con la voz llena de emoción. Mamá apretó mi hombro suavemente, los ojos llenos de tranquila comprensión. Tu padre tenía defectos, Jake, como todos nosotros. Él creía que te estaba protegiendo, pero tal vez él no se dio cuenta de cuánto te lastimó al hacerlo. Por primera vez vi a mi padre claramente, no como una figura distante para impresionar, sino como un hombre complicado que luchaba bajo el peso de sus propias expectativas. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero debajo de ellos se agitó la resolución, una claridad silenciosa y ardiente que hizo a un lado años de dudas. Me había pasado la vida persiguiendo la aprobación, pero de pie en esa cabaña tranquila, rodeada de verdades que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo, finalmente entendí, mi valía nunca había dependido de la validación de mi padre o Ethan. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando una cálida luz dorada a través de ventanas polvorientas, supe exactamente lo que había que hacer. Era hora de enfrentarme a Ethan, no para reclamar una empresa o fortuna, sino para reclamar la dignidad a la que me había rendido durante demasiado tiempo. Sin embargo, cuando salí, respirando el aire fresco teñido de pino y posibilidad, no pude evitar la incómoda sensación de que algo más profundo, algo mucho más inquietante, aún no se había descubierto. La mañana en que regresé a la compañía me sentí surrealista, como entrar a la casa de mi infancia que apenas reconocí. Los empleados miraron sorprendidos cuando pasé, sus susurros detrás de mí como una brisa sutil, suave pero inquietante. Me acerqué en silencio a la vieja puerta de la oficina de mi padre. Mi pulso se aceleraba con cada paso. Por dentro, la habitación que alguna vez fue familiar se sentía marcadamente diferente. Ethan había reemplazado el clásico escritorio de madera de papá por uno elegante y negro brillante, las paredes ahora adornadas con certificados enmarcados que mostraban su propio nombre de manera destacada. Una extraña inquietud se retorció dentro de mí, un incómodo recordatorio del creciente dominio de Ethan. ¿Jake? Una voz tranquila vino por detrás. Me volví para ver a Rachel, la leal asistente de mi padre, parada vacilante en la puerta. Sus ojos, cansados pero cálidos, se encontraron con los míos con cautelosa esperanza. Es bueno que estés aquí. Todos hemos estado esperando. Ella dio un paso adelante, entregándome una carpeta. Deberías ver esto, dijo en voz baja, mirando nerviosamente a la puerta cerrada. Mi pulso se aceleró mientras hojeaba las páginas. Contratos, transacciones financieras ocultas y correos electrónicos de la empresa que demostraban claramente que Ethan había estado desviando fondos de la empresa a cuentas privadas. La ira y la incredulidad surgieron dentro de mí, haciendo temblar mis manos. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Mi voz era apenas audible, cada palabra apretada por la conmoción. Rachel vaciló, luciendo incómoda. Desde que tu papá enfermó, Ethan se aseguró de que todos nos quedáramos callados. Amenazó a cualquiera que intentara hablar. Ella hizo una pausa, con los ojos llenos de arrepentimiento. Sabíamos que algo andaba mal, pero ninguno de nosotros se atrevió a desafiarlo. Lo siento, Jake, le fallamos a tu padre. Su culpa reflejaba la mía. ¿Cómo habíamos dejado que las cosas fueran en espiral hasta ahora? En ese momento, la puerta de la oficina se abrió bruscamente, sorprendiéndonos a los dos. Ethan se quedó allí, impecablemente vestido, con los ojos entrecerrados, sospechosamente ante la carpeta que tenía en mis manos. Jake, sorprendido de verte aquí, dijo suavemente, su voz cuidadosamente controlada. ¿Encuentras algo interesante? Me enderecé, encontrándome con su mirada de lleno. Podría preguntarte lo mismo, Ethan. Parece que has estado bastante ocupado a puertas cerradas. Por un momento, vaciló, con los ojos parpadeando brevemente hacia Rachel antes de recuperar rápidamente la compostura. Cuidado, Jake. Las acusaciones sin pruebas podrían meterte en problemas. Sostuve su mirada, negándome a retroceder esta vez. Entonces es bueno que tenga muchas pruebas, ¿no? Su fachada confiada se agrietó ligeramente, revelando un destello de miedo debajo de la arrogancia. Apretó los puños, apretando la mandíbula.
No tienes idea de en qué te estás metiendo, dijo fríamente, con la voz peligrosamente baja. Aléjate ahora, Jake, por tu propio bien. Ya me he alejado demasiadas veces, Ethan, dije, dándome un paso al frente, con la voz más fuerte de lo que jamás la había escuchado. Esta vez me quedo. No destruirás todo lo que papá construyó, no mientras yo todavía esté aquí. Se quedó paralizado, con la ira luchando contra la inquietud en su expresión. Sin decir una palabra más, Ethan salió furioso, dejando atrás un tenso silencio. Rachel exhaló temblorosa, el alivio y la admiración iluminaron sus ojos. Eso fue valiente, susurró, con la voz temblando levemente. Tu padre habría estado orgulloso. A medida que la adrenalina se desvanecía, me di cuenta de lo que acababa de hacer. Le había declarado abiertamente la guerra a Ethan, sabiendo muy bien que tomaría represalias. Pero de pie allí, aferrándome a la evidencia de su traición, finalmente me sentí en control, no impulsada por el resentimiento, sino por la determinación de proteger el legado que mi padre me había confiado en silencio. Sin embargo, una pregunta persistente me perseguía. ¿Hasta dónde llegaría Ethan para aferrarse al poder? Y podría detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. En los días posteriores a mi enfrentamiento con Ethan, los susurros me seguían cada vez que caminaba por los pasillos de la empresa. Los colegas que alguna vez me saludaron calurosamente ahora desviaron la mirada, susurrando a puerta cerrada. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes, algunos de apoyo, otros mezclados con acusaciones apenas veladas. Pero esta vez no retrocedí. Una noche, cuando el resplandor anaranjado del atardecer llenaba mi pequeña cocina, el teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba el nombre de mi madre, y mi estómago se tensó instantáneamente. Por un momento, los viejos instintos se agitaron, instándome a evitar conflictos, a mantener la frágil paz a toda costa. En cambio, respondí con calma. Jake, comenzó cuidadosamente, con la voz firme pero distante. Has provocado muchos problemas en la empresa. Ethan está furioso. Mi mandíbula se apretó mientras me obligaba a hablar con claridad. Mamá, Ethan le estaba robando a la compañía de papá. ¿Cómo puedes defenderlo? Ella suspiró suavemente, su voz temblando levemente. No lo estoy defendiendo, Jake, pero ¿no podrías manejar esto en silencio? Piensa en lo que la gente dice sobre nuestra familia. El dolor en su voz me atravesó, pero algo más fuerte y claro se elevó dentro de mí. Mamá, me he pasado la vida protegiendo la reputación de los demás. Pero ¿quién protegió el mío? ¿Quién me defendió cuando Ethan se burló de mí, me humilló, se llevó todo lo que papá construyó? Hubo silencio. Se sintió pesado, incómodo, y en esa pausa sentí que finalmente salían a la superficie años de verdades tácitas. Nunca me di cuenta de que te dolía tanto, susurró finalmente, con la voz tensa. Pensé que eras lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier cosa. Soy fuerte, dije con calma, sintiendo mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Pero ser fuerte no significa aceptar la falta de respeto. Ya no. Después de un largo silencio, volvió a hablar, su voz más suave. Jake, lo siento. Nunca tuve la intención de hacerte sentir invisible. Tal vez cometí errores como madre Bud, pero siempre has sido mi fortaleza silenciosa, y tal vez lo di por sentado. Sus palabras me sorprendieron. La disculpa se sintió desconocida, pero reconfortante, como la luz del sol atravesando nubes de tormenta después de años de oscuridad. Pero sabía que este no era el final. Era solo el primer pequeño paso hacia la curación de una herida profunda. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado solo, un suave golpe resonó suavemente en mi puerta. Lo abrí, sorprendido de ver a mi hermana menor, Mia, parada vacilante en el pasillo, con los ojos enrojecidos y las mejillas sonrojadas. Mia, ¿qué pasa? Pregunté en voz baja, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Entró, retorciéndose las manos nerviosamente, con la voz pequeña y vulnerable. Jake, tengo que decirte algo. Ethan me ha estado presionando Telling diciéndome que no hable contigo, alegando que estás celosa y que solo quieres su puesto. Dice que si te apoyo, me arrepentiré. Sentí que la ira aumentaba de nuevo, pero respiré con calma. ¿Qué piensas, Mía? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y rápidamente se los quitó. Ya no lo sé. Él es mi esposo, pero y yo también he visto cosas. Sé cómo manipula a la gente. Siempre estuviste ahí para mí, incluso cuando no me lo merecía.
¿Por qué diría esas cosas si no estaba ocultando algo? Di un paso adelante, colocando suavemente mis manos sobre sus hombros, porque Ethan sabe que dividirnos es su único poder. Mia tiene miedo de lo que podríamos lograr juntos, tiene miedo de la verdad. Ella me miró con los ojos buscando consuelo en los míos. Pero Jake, si hacemos esto, todo cambia. Puede que nuestra familia nunca nos perdone. Sonreí suavemente, sintiendo una fuerza silenciosa extenderse por mi pecho. Tal vez no es su perdón lo que necesitamos, Mia. Tal vez sea el nuestro. Mia vaciló. Luego extendió la mano y agarró mi mano con fuerza. Muy bien, estoy contigo. Esa noche, cuando Mia y yo hablamos abiertamente por primera vez, estableciendo límites que nunca antes nos habíamos atrevido a trazar, finalmente entendí que la fortaleza no se trataba de la resistencia silenciosa. Se trataba de tener el coraje de decir lo suficiente, de definir claramente lo que era aceptable, incluso si significaba arriesgar las relaciones que habíamos apreciado. Y cuando la noche se desvaneció en un amanecer tranquilo, supe que nuestra batalla apenas comenzaba. Pero esta vez, ninguno de los dos lucharía solo. Las semanas siguientes se desdibujaron. Un torbellino de conversaciones susurradas, reuniones tensas y papeleo interminable. Ethan luchó duro, difundiendo mentiras, alegando que tenía hambre de poder, envidia, desesperada por ser el centro de atención. Al principio, sus palabras dolieron, pero pronto me di cuenta de que revelaban algo más profundo. Ethan tenía miedo. Una noche, después de una reunión de accionistas particularmente acalorada, me quedé en la sala de conferencias vacía, mirando las tenues luces de la ciudad. La compañía de mi padre, el imperio que construyó pieza a pieza, estaba al borde del colapso, todo por la codicia de un hombre. La puerta se abrió silenciosamente detrás de mí, y giré bruscamente, acelerando el pulso hasta que vi a Mia entrar con cautela, con los ojos enrojecidos, exhausta. ¿Estás bien?, pregunté amablemente. Ella asintió lentamente, pero evitó mis ojos. Jake, Ethan acaba de solicitar el divorcio. Mi respiración se aceleró bruscamente. Lo siento, Mia. Él sacudió la cabeza amargamente. No lo soy. Pensó que divorciarme me asustaría para quedarme callado, pero está equivocado. He terminado de proteger sus mentiras. Ella se sentó, agarrando el borde de la mesa con fuerza, finalmente encontrando mi mirada. Jake, hay algo más que deberías saber. Ethan planea acusarte de malversación de fondos. Tiene abogados y está lo suficientemente desesperado como para crear pruebas falsas en tu contra. Mi corazón latía con fuerza cuando sus palabras se hundieron. Ethan no solo estaba defendiendo su ego, estaba listo para destruirme por completo. ¿Te dijo esto directamente?, pregunté con la voz temblando de ira reprimida. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Sus dedos temblaron mientras presionaba reproducir en una conversación grabada. La voz de Ethan resonó bruscamente por la habitación silenciosa. Cada palabra goteaba con fría certeza. Jake no es más que un tonto idealista. Para cuando termine, todos pensarán que él es el criminal, no yo. Sentí una furia fría y helada llenándome las venas, mezclándome con una abrumadora sensación de traición. Pero debajo de eso surgió algo más, claridad. La desesperación de Ethan lo había hecho descuidado, revelando sus verdaderos colores para que todos los vieran. Mia me miró ansiosa. ¿Qué hacemos ahora? Estabilicé mi respiración, considerando cuidadosamente. Les mostramos a todos exactamente quién es Ethan, en realidad, y comenzamos compartiendo esta evidencia. Mia vaciló, la incertidumbre nubló su expresión. Pero Jake, él es poderoso. ¿Y si nadie nos cree? Sonreí sombríamente, la determinación agudizó mi voz. La verdad tiene poder, Mia. La fuerza de Ethan radica en el secreto y el miedo. Si quitamos esas armas, él no tiene nada. Al día siguiente, con el permiso de Mia, presenté su grabación durante una reunión de emergencia de la Junta. Cuando la voz de Ethan llenó la sala de conferencias, los jadeos resonaron a través del silencio aturdido. Ethan, acorralado y expuesto, comenzó a gritar salvajemente. Su fachada, cuidadosamente diseñada, finalmente se desmoronó. ¡La manipulaste!, Ethan gritó. El pánico anuló su encanto habitual. ¡Estás retorciendo todo! Pero ya nadie le creía. Sus aliados se movieron incómodos, evitando el contacto visual, incapaces de negar la brutal evidencia que acababan de escuchar. Ethan salió furioso de la habitación, su autoridad irrevocablemente destrozada.
Sin embargo, incluso cuando la victoria parecía estar a mi alcance, un sentimiento inesperado se instaló pesadamente en mi pecho, tristeza. Este no fue un triunfo para celebrar, fue una revelación dolorosa de cuán profundamente fracturada se había vuelto nuestra familia. Después de la reunión, Mia me encontró parada sola junto a la ventana, observando cómo las nubes se acumulaban lentamente en el horizonte. ¿Ganamos?, preguntó en voz baja, con voz incierta. Me volví hacia ella, forzando una sonrisa gentil a pesar del dolor en mi pecho. No se siente como ganar, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, con los ojos distantes. Se siente como una pérdida. Me casé con un hombre que nunca conocí realmente. Nuestra familia se construyó sobre mentiras, Jake. Suspiré profundamente, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Tal vez Mía, la verdad siempre estuvo ahí, solo teníamos miedo de verlo. Ella asintió lentamente, y juntas nos quedamos en silencio, observando la tormenta que se acercaba, sabiendo claramente que esta dolorosa verdad, por difícil que fuera, también era nuestro primer paso real hacia la curación. A raíz de la caída de Ethan del poder, los pasillos de la oficina parecían extrañamente tranquilos. No hubo celebraciones, ni vítores, solo un pesado silencio, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Me di cuenta de que la victoria no siempre se sentía bien. A veces se sentía como estar parado en las ruinas de algo que alguna vez fue hermoso. Caminé lentamente por el pasillo vacío, pasando por habitaciones familiares ahora ensombrecidas por recuerdos. Me sorprendió lo desesperadamente que había perseguido la aprobación, pensando que mi valía dependía de la validación de otra persona. Sin embargo, incluso con la derrota de Ethan persistió un vacío. La pelea me había quitado más de lo que me había dado. Esa noche visité a mi madre y la encontré sentada en silencio junto a la chimenea, con los ojos fijos pensativamente en viejas fotos familiares repartidas por la mesa de café. Sus ojos parpadearon hacia mí, cautelosos pero atractivos. Por primera vez en años, noté líneas grabadas profundamente alrededor de sus ojos, líneas dibujadas por preocupaciones silenciosas que nunca había compartido en voz alta. Mamá, comencé con cuidado, sentada a su lado. Creo que necesitamos hablar honestamente. Se volvió lentamente, los ojos reflejaban una mezcla de alivio y tristeza. Tienes razón, Jake. Hay tantas cosas que nunca dije, tú demasiadas cosas que ignoré. Extendí la mano suavemente, colocando mi mano sobre la de ella. Mamá, ¿por qué nunca me defendiste? ¿Fue más fácil pasar por alto mi dolor que enfrentarlo? Exhaló temblorosa, sus ojos de repente se llenaron de lágrimas. Pensé que el silencio era amabilidad, Jake. Me convencí a mí mismo de que ignorar el conflicto significaba preservar la paz. Pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. Mientras nos sentábamos juntos en silencio, sentí que una barrera invisible entre nosotros comenzaba a romperse. No fue un perdón inmediato o una solución rápida. Más bien, fue la cruda honestidad de admitir nuestras heridas compartidas. Finalmente, ya no estábamos fingiendo. Durante los días siguientes, me encontré reconectándome con Mia de una manera similar. Juntos, desempaquetamos recuerdos dolorosos, enfrentándonos a verdades que ambos habíamos enterrado bajo el silencio. Mia habló con franqueza sobre su problemático matrimonio, admitiendo cómo la manipulación emocional de Ethan reflejaba los patrones que ambos habíamos visto de nuestros padres. Patrones de negación, evitación y sufrimiento silencioso. Pensé que casarme con Ethan finalmente enorgullecería a mamá y papá, admitió en voz baja, con la voz teñida de pesar. Pero solo repetí sus errores, esperando la aprobación de alguien incapaz de darla realmente. Extendí la mano, apretando suavemente su mano. Entonces rompamos este ciclo, Mía. No solo para nosotros, sino para los que vengan después. Dejemos de estar en silencio. Hablemos con sinceridad, aunque duela. Juntos comenzamos a enfrentar duras verdades de frente. Hablamos abiertamente con la familia extendida, reconociendo las heridas que todos habíamos llevado en silencio durante años. Algunas conversaciones trajeron curación, otras solo silencio doloroso. Pero cada discusión, ya fuera reconfortante o difícil, era un paso adelante. Sin embargo, todavía me sentía inquieto. Las heridas eran profundas, complicadas. Necesitaba más que solo reconciliación, necesitaba un propósito.
Inspirado por mis experiencias, comencé a construir un pequeño centro comunitario, un lugar enfocado en la educación, la salud emocional y el crecimiento personal para jóvenes que luchan por encontrar su identidad en medio de las expectativas familiares y las presiones sociales. El centro no era grandioso ni lujoso, pero representaba todo lo que valoraba: autenticidad, compasión, respeto. El primer día que abrimos, me paré nerviosa frente a un grupo de caras curiosas, jóvenes e inciertas. Mi voz tembló cuando comencé a hablar honestamente sobre mi propio viaje, mis luchas con la autoestima, la desesperación por la aprobación familiar y el coraje que se necesitó para finalmente elegirme a mí mismo. Mientras hablaba, noté que las caras cambiaban, los ojos se iluminaban, aparecían sonrisas vacilantes, gestos cautelosos de comprensión. Y de repente, me di cuenta de que mi historia, llena de imperfecciones y luchas, resonaba profundamente. Yo no estaba solo, y ellos tampoco. Más tarde esa noche, estando sola en mi modesto apartamento, con el agotamiento pesado en mis huesos, pero la alegría revolviéndose silenciosamente dentro de mí, entendí algo poderoso. Sanar no significaba borrar las heridas del pasado, significaba usarlas para construir algo más fuerte. Justo cuando comencé a sentirme verdaderamente en paz, mi teléfono sonó con urgencia. El número de Mia apareció en la pantalla. Jake, susurró, pánico evidente. Ethan acaba de aparecer aquí. Está desesperado, fuera de control. Tienes que venir rápido. La llamada se desconectó bruscamente, dejando un frío temor asentado profundamente dentro de mí. Ethan siempre había sido impredecible, pero ahora no tenía nada que perder. Mi corazón se aceleró cuando agarré mis llaves, saliendo al aire frío de la noche. La incertidumbre y el miedo latían a través de mí. Pero debajo había algo más, una fuerza silenciosa, tranquila e inquebrantable, porque esta vez no regresaba como una víctima o un protector silencioso. Regresaba para finalmente romper el ciclo, para siempre. El camino parecía interminable esa noche. Las farolas pasaban como ojos tranquilos y vigilantes. La voz de Mia se repitió urgentemente en mi mente, su pánico. La repentina reaparición de Ethan, su imprevisibilidad amplificada por la desesperación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la ansiedad se enroscaba fuertemente alrededor de cada respiración. Cuando finalmente llegué a la casa de Mia, la puerta principal estaba entreabierta. El cálido resplandor amarillo se derramaba sobre el oscuro camino de entrada. Un frío temor me invadió, impulsándome hacia adelante. Entré con cautela, con el corazón latiendo dolorosamente. ¿Mía? Mi voz resonó suavemente a través del silencio. Aquí adentro, respondió ella, con la voz tensa pero tranquila desde la sala de estar. Encontré a Mia parada de manera protectora entre Ethan y la puerta, con los ojos fijos desafiante en su esposo separado. La fachada compuesta habitual de Ethan se había hecho añicos. Su cabello despeinado, sus ojos salvajes, sus manos temblando levemente. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con firmeza, poniéndome al lado de Mia, apoyando silenciosamente su postura. Ethan se volvió bruscamente hacia mí, la ira nublando su expresión. «¡Me quitaste todo, Jake! ¿Ahora tú también la quieres a ella?» Sacudí la cabeza lentamente, manteniendo la voz firme. «No, Ethan. Perdiste todo por tus propias decisiones. Mia merece paz, algo que nunca entendiste». Apretó los puños con fuerza, los ojos oscuros de resentimiento y algo más profundo, miedo. Construí toda mi vida en torno a esa empresa. Sin ella, ¿quién soy yo? La cruda vulnerabilidad en la voz de Ethan me tomó por sorpresa. Por primera vez vi claramente la inseguridad debajo de su arrogancia, la desesperada necesidad de ser visto como valioso. En silencio, di un paso adelante, encontrándome con su mirada furiosa con calma. Has pasado años definiéndote a ti mismo por poder y estatus. Pero, Ethan, el verdadero valor no proviene de lo que tienes o controlas, sino de quién eres. Durante un largo momento, Ethan me miró en silencio, su ira vacilando, reemplazada brevemente por confusión. Entonces, de repente, exhaló profundamente, con los hombros caídos por la derrota. «Es demasiado tarde para mí», susurró amargamente, mirando hacia otro lado. «Ni siquiera sé quién soy sin todo». «Nunca es demasiado tarde», Mia habló en voz baja,
su voz suave pero firme. Pero tienes que dejar de culpar a los demás y empezar a enfrentarte a tus propias verdades. Ethan vaciló, sus ojos se encontraron brevemente con los de Mia, llenos de arrepentimiento e incertidumbre, antes de finalmente asentir en silencio. Sin decir una palabra más, caminó lentamente hacia la puerta, desapareciendo en la noche, dejando atrás un silencio silencioso y reflexivo. Mia exhaló temblorosa, apoyándose en mí para apoyarse. ¿Crees que alguna vez lo entenderá? Tal vez, respondí amablemente, pero ese es su viaje ahora. Tenemos el nuestro. Quizás. En las semanas posteriores a la partida de Ethan, la vida gradualmente encontró un ritmo tranquilo y curativo. Mi pequeño centro comunitario floreció, convirtiéndose en un refugio seguro para los jóvenes que buscaban apoyo y claridad. Cada historia que compartían, cada sonrisa vacilante o avance silencioso, me recordaba que mi doloroso pasado tenía un significado. Era un puente que me conectaba profundamente con los demás. Rachel, mi firme amiga, se unía a mí a menudo en el centro. Su presencia se volvió sólida, reconfortante, un suave recordatorio de la amabilidad y honestidad que había aprendido a valorar. Una tarde, mientras organizábamos libros en los estantes, ella hizo una pausa y me sonrió suavemente. Jake, ¿ya has encontrado la paz? Miré a mi alrededor, el calor de la luz del sol a través de las ventanas, la risa resonando suavemente desde las habitaciones llenas de jóvenes, descubriendo su valía y la gentil presencia de Rachel a mi lado. La paz no es un destino, finalmente respondí, sonriendo cálidamente. Es elegir la honestidad sobre el silencio, el coraje sobre la comodidad, todos los días. Ella asintió pensativamente, sus ojos reflejaban una silenciosa admiración. Tu padre habría estado orgulloso. Sus palabras permanecieron suavemente en el aire. Tal vez lo hubiera sido. Pero lo que realmente importaba ahora era que por primera vez estaba genuinamente orgulloso de mí mismo. Esa noche, mientras conducía a casa, el motor del viejo camión zumbó tranquilizadoramente debajo de mí. Su volante desgastado se sentía familiar, reconfortante, ya no era un recordatorio de rechazo, sino un símbolo de resiliencia silenciosa. Mirando hacia adelante a la luz del día que se desvanecía, entendí claramente. La vida no se trataba de lograr la perfección o recibir validación, sino de abrazar tu viaje con honestidad, a pesar de sus imperfecciones. Sin embargo, incluso cuando finalmente me permití respirar profundamente, sintiendo que la paz se asentaba suavemente dentro de mí, un mensaje de texto inesperado apareció en mi teléfono de un número desconocido. Jake, tenemos que hablar. Encuéntrame en la vieja cabaña de papá esta noche. Por favor, es importante. Mi corazón saltó inquieto. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué ahora? ¿Justo cuando finalmente comencé a sanar? El viaje hasta la vieja cabaña de papá fue silencioso, excepto por el silencioso zumbido del motor del camión. La luz de la luna se filtraba suavemente a través de los árboles, pintando el camino de plata pálida. La ansiedad se retorcía dentro de mi pecho. El mensaje de texto se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Quién necesitaba conocerme y por qué en este lugar lleno de tanta historia? Cuando llegué, un automóvil familiar ya estaba estacionado afuera, el elegante sedán de lujo que Ethan había conducido una vez con orgullo. Mi estómago se tensó bruscamente cuando caminé con cautela hacia la puerta de la cabina. Estaba ligeramente entreabierto, y la tenue luz amarilla de la lámpara se filtraba, invitando pero extrañamente premonitoria. Empujé suavemente la puerta, mi corazón latía con fuerza, la incertidumbre latía a través de mí. Dentro, Ethan se sentó solo en la pequeña mesa de madera, con la cabeza ligeramente inclinada y los dedos entrelazados, nerviosamente. Sus hombros, una vez arrogantemente cuadrados, ahora se desplomaron hacia adelante en silenciosa derrota. Parecía más pequeño de alguna manera, despojado de toda su bravuconería anterior. Me miró lentamente, con los ojos cansados, cauteloso. Gracias por venir, Jake, comenzó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Me acerqué con cautela, saqué una silla y me senté frente a él. ¿De qué se trata esto, Ethan? Durante un largo momento, el silencio se extendió entre nosotros, pesado y frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo. Ethan finalmente respiró hondo, levantando la mirada hacia la mía. He pasado semanas tratando de culpar a todos menos a mí mismo,
admitió amargamente. Me dije a mí mismo que me arruinaste, pero esta noche, sentada sola en esta cabaña, rodeada de recuerdos de tu padre, me di cuenta de algo doloroso. Hice una pausa, tragando saliva con fuerza. No me arruinaste, Jake, lo hice todo por mi cuenta. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años, había conocido a Ethan como confiado, inflexible, siempre desviando la culpa. Sin embargo, ahora se sentó en silencio, vulnerable, despojado de todas las ilusiones. ¿Por qué decirme esto ahora? Pregunté gentilmente, genuinamente curioso. Ethan exhaló tembloroso, con los ojos brillando débilmente. Porque he estado atrapado en un ciclo de resentimiento y orgullo durante demasiado tiempo. Nuestra familia nunca fue perfecta, Jake, pero fue real. Y tal vez eso es lo que más me asustaba. Ser real, admitir debilidad, mostrar vulnerabilidad. Pensé que el poder podría protegerme del dolor. En cambio, me cegó a lo que más importaba. Su admisión pendía silenciosamente entre nosotros, poderosa pero frágil. En ese momento, vi claramente al hombre dañado en el que Ethan se había convertido debajo de su exterior pulido, una víctima de sus propios miedos, inseguridades y ambiciones equivocadas. ¿A dónde vas desde aquí? Pregunté en voz baja. Sonrió débilmente, con una suave tristeza en sus ojos. No lo sé, pero esta noche no pido perdón ni segundas oportunidades. Solo necesitaba que escucharas esto. Necesitaba decirlo en voz alta. Tal vez no cambie nada, pero al menos ahora finalmente es real. Nos sentamos juntos en silencio, el silencio de la cabaña envolviéndonos suavemente. El perdón no llegó fácilmente, ni la confianza se pudo reconstruir de la noche a la mañana. Pero la vulnerabilidad de Ethan había suavizado algo dentro de mí, recordándome que la curación rara vez era lineal. Cuando finalmente se puso de pie para irse, se detuvo brevemente en la puerta, girando lentamente. Jake, tu padre una vez me dijo algo que nunca olvidé. Él dijo, la verdadera fortaleza no se trata de no caer nunca, se trata de cuán honestamente nos enfrentamos a nosotros mismos cuando lo hacemos. Quizás finalmente estoy empezando a entender. Cuando Ethan salió a la noche tranquila, me quedé en la mesa procesando sus palabras. Afuera, el suave susurro de las hojas susurraba a través de la oscuridad. Sentí calma, no la calma de la resolución, sino la calma de la aceptación. Esa noche, conduciendo lentamente a casa bajo un cielo despejado y estrellado, la paz se instaló dentro de mí, no perfecta, no completa, sino genuina. El viejo camión de mi padre se sentía estable, un suave recordatorio del viaje que había recorrido, de dolor, coraje, honestidad y curación. La vida no se volvería impecable de repente, y las heridas de nuestra familia no desaparecerían de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando llegué a casa, saliendo al aire fresco de la noche, finalmente entendí claramente. La verdadera paz nunca se trataba de resoluciones claras. Se trataba del coraje de aceptar la imperfección, de enfrentar la verdad sin miedo y de seguir avanzando, incluso cuando el camino por delante seguía siendo incierto. Y tal vez esa incertidumbre fue exactamente donde realmente comenzó la libertad.